Bueno, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor, a las visitas también que están en medio nuestro. Damos gracias al Señor por ello. Como se dijo, en esta mañana quiero comenzar una breve serie sobre la crianza de hijos piadosos, perdón, por el hecho de que nuestra realidad también eh, es una bendición. Tenemos muchos niños, muchos padres jóvenes también, y es importante que también vayamos teniendo conceptos bíblicos, y no solamente los padres jóvenes, sino todos nosotros porque en cada momento podemos aconsejar a otros, incluso si tenemos hijos grandes o si tenemos hijos también que están empezando su vida matrimonial, también es necesario que entendamos conceptos que son bíblicos. Este es el texto base que se leyó, segunda de Timoteo capítulo 3. De hecho lo podemos leer del versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hijo piadoso no surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado, hermanos, de un proceso bajo la palabra de Dios. Antes de seguir, ¿cierto? Ahí está la primera parte de este tema que tiene que ver con la cuestión de la autoridad. Eso es lo que quiero tratar primero en esta pequeña serie sobre criando hijos piadosos, la cuestión de la autoridad. ¿Qué significa eso? Antes oremos nuevamente. Señor, al acercarnos a tu palabra, ayúdanos a comprender, Padre, eh, qué significa que tu palabra sea inspirada. ¿Cuáles son las implicancias de ellos para nosotros como creyentes? Padre, que no pasemos por alto lo que tú mismo dices en tu palabra, algo que en la historia incluso de tu pueblo fue ignorado muchas veces y los resultados fueron catastróficos. Señor, tristemente en el día de hoy no son pocos los ejemplos en donde personas quizás pasaron un tiempo en la iglesia y hoy están alejados y viven de una otra manera totalmente en desacuerdo a tu voluntad y peor aún sufriendo consecuencias negativas por ignorar tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, entonces a poner atención y también a poder aplicar a nuestros corazones aquello que es necesario. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también a que pueda explicar con claridad tu palabra y no mis opiniones, sino tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No, no lo hagas, no salgas para afuera. ¿Pero por qué saliste? No, no tomes la manguera. Quedaste todo mojado. No pises el barro. ¿Pero por qué te embarraste? No se te ocurra entrar a la casa con los zapatos sucios. ¿Pero por qué entraste con los zapatos llenos de barro? Te voy a castigar. ¿Han escuchado esto? Este es un ejemplo, hermanos, de la realidad a veces de tener hijos desobedientes o hijos mimados, pero también padres sin autoridad. Aunque esto también puede clasificarse como un problema, es más bien un síntoma del problema. Muchos padres cristianos dicen honrar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero las evidencias revelan que la ignoran cuando tienen que tratar con sus hijos. Sí, yo creo en la palabra, sí, pero a la hora de criar a los hijos, hermanos, parece que no hay una creencia concreta en la palabra. Hermanos, la cuestión de la crianza de los hijos es algo urgente, urgente porque a pesar de que la salvación siempre es una obra de Dios, los padres pueden pavimentar el camino para la piedad de sus hijos o simplemente van a ser cómplices principales del fracaso espiritual y de la perdición de sus hijos. Y eso lo hemos visto vez tras vez, generación tras generación. Ray Comfort escribió un libro que les recomiendo que se llama Cómo conducir a tus hijos a Cristo evitando la tragedia de la falsa conversión. El hecho de no corregir a los hijos ya es en sí una manera de conducir a tus hijos a la incredulidad y la rebeldía y por ende a la perdición. Sin embargo, cuando hay hijos desobedientes y rebeldes, es primariamente, ¿saben, hermanos? Un pecado de los padres, no de los hijos. Primero es una prevaricación de los padres.
El Nuevo Testamento señala explícitamente que los hijos deben criar a sus hijos, Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. No dice en disciplina y en negociaciones con los hijos o en disciplina y en cierta democracia. No, no dice eso. La disciplina aquí, el término paideia, no quiere decir aquí una lista de tareas tampoco, sino literalmente es una acción correctiva, un entrenamiento correctivo. Hebreos 12:11 usa el mismo término aquí para criar, ¿cierto? En disciplina y amonestación, y dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo lo anterior, hermanos, como una introducción, también revela, por supuesto, una crisis de autoridad que se repite cada generación. Ahora, una buena pregunta es, ¿en qué sentido nosotros vemos la crisis de autoridad? Y déjeme en esta introducción mencionarle primero que la crisis de autoridad se ve en esto, en la ignorancia negligente sobre la autoridad descriptiva de las escrituras. ¿Qué significa eso? Déjeme explicarle brevemente. Un apologista judío, de hecho, que entrevistó al pastor MacArthur, dijo una frase que es muy certera. Dijo, no existe tal cosa como tu verdad, mi verdad, tu verdad. No existe tal cosa. Existe la verdad y tu opinión. En un mundo relativista, en donde la tendencia es que esa es tu verdad, esa es mi verdad, ¿cierto? La palabra nos enseña, ¿cierto?, que ella es la verdad absoluta. No hay relativismo en ello. Y de hecho es una de las cosas con las cuales tenemos que luchar con el posmodernismo, que implica no reconocer una verdad como absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿se acuerdan? Y la verdad y la vida. No dijo yo soy uno más de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la escritura no da opiniones. No es un conjunto de opiniones. Ofrece una descripción precisa de la verdad de Dios y del hombre. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos lo que realmente sucedió en el sentido histórico, pero también hace una descripción objetiva y real de lo que le sucede al hombre o cuál es el problema del hombre. Con descripción me refiero a que la palabra del Señor describe con precisión la causa de algún problema específico que sufre este mundo, el mundo y el hombre. Empezamos en el Génesis, por ejemplo, en la caída, y vemos que Adán fue instruido por el Señor a no comer del árbol cierto prohibido. ¿Y qué pasó? Todos conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Lo hemos visto en la serie de Salvación. El hombre no quedó herido ni enfermo, quedó muerto en delitos y pecados. Y tristemente el concepto secular que se tiene acerca de el hombre muchas veces está totalmente alejado del cristianismo. El marxismo cree en un hombre ideal que va a ser súper bueno, que va a compartir todo lo que tiene, y la realidad empírica o histórica que nos muestra que la mayoría de los países, ¿cierto?, en donde el marxismo ha llegado, ocurre lo que en esa fábula de George Orwell, ¿cierto?, La rebelión en la granja, revela que finalmente los cerdos, ¿cierto?, son los que dominan la granja y abusan de todos los animales. ¿Y qué ha pasado generalmente en los países comunistas? Ocurren lo que se conoce como gobiernos totalitarios, en donde hay abusos totales y hay un grupo de élite que gobierna todo. Pero aún yendo para el otro lado de la esfera, ¿cierto? Incluso a los filósofos muchas veces del lado opuesto de la política, los que proponen, ¿cierto?, el ideal del capitalismo, como por ejemplo Axel Kaiser, no sé si lo han visto en televisión, él dice
Él dice que el hombre tiene una inclinación natural también a compartir, de una otra manera, a poder ser bueno con el prójimo. Y si vamos a la Biblia describe que el hombre es egoísta, no tiene, ¿cierto?, la disposición de poder, ¿cierto?, compartir, o no sé si han escuchado esto de la teoría del chorreo, los que tienen más, supuestamente, van chorreando para abajo y la gente de más escasos recursos recibe lo que el rico y va de una otra manera derramando. El insensato, ¿cierto? A quien Jesucristo le dice, esta noche vienen a buscar tu alma, él pensaba, alma mía, gózate, tienes tantos bienes. ¿Qué pensaba él? Él no pensaba en repartir, sino él pensaba en expandir, ¿qué cosa? Sus bodegas. No pensaba en repartir. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la ignorancia negligente sobre la autoridad descriptiva de la escritura describe no una opinión, sino justamente la verdad sobre cualquier asunto. Como dije, en esta discusión de las verdades, no existe la idea de, no, es que esa es tu verdad, esa es mi verdad. No, no, existen nuestras opiniones y la verdad de Dios. Que ignoremos nosotros la verdad de Dios es otra cosa. Y toda la gente tiene opiniones para todo. Y ahí se pluraliza un poco el tema de la verdad, o se distorsiona en cierto sentido. Ahora, como dije, las Escrituras nos da opiniones, ofrece una descripción precisa de la verdad de Dios y del hombre, y esto por medio de la historia y por medio de la doctrina. ¿Qué vemos en el Antiguo Testamento? Generalmente vemos la historia de un pueblo escogido por Dios y vemos la realidad de un Dios que se revela a ese pueblo. A veces es difícil captar el concepto o el principio, pero por eso es importante leer las Escrituras, porque por medio de la lectura aprendemos que el hombre, cierto, repite una historia de manera constante, cae en el pecado una y otra vez. El caso de Israel caía en idolatría una y otra vez. El Nuevo Testamento nos explica la verdad, pero ahora de manera sistematizada en doctrina. Pablo, las epístolas, Juan, nos revelan, ¿cierto? Especifican la doctrina, ¿cierto? En qué consiste. Hace un tiempo atrás estuvimos estudiando lo que es la resurrección y notamos que Pablo es mucho más técnico, diríamos así, para explicar la resurrección. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento básicamente son epístolas que ordenan la doctrina, la describen de manera ordenada. Pero ya sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra describe la realidad del hombre, la realidad de Dios. Tristemente y con habitualidad, la mayoría de los padres somos ingenuos en muchos casos, ¿cierto? Ah, y decimos, o nos dicen, o escuchamos, pastor, mi hijo es obediente, súper obediente, lo entiende todo. Es tan inteligente mi hijo. ¿Han escuchado eso, no? ¿Para qué padre o su hijo no es inteligente? El punto, ¿es sabio? Saben que la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Un hijo puede ser muy inteligente, pero puede ser el necio más grande que pueda haber. ¿Y saben cuál es el remedio para la necedad de acuerdo a Proverbios? La vara de corrección. No me quiero meter más allá porque eso es para otro tema, pero rara vez, hermanos, los hijos obedecen por piedad. Y yo recuerdo mi propia experiencia cuando muchas veces tenía que obedecer al mandato de los padres. No iba con un corazón gozoso y alegre, que rico servir a mis padres. Seguramente la experiencia de ustedes tampoco fue así. No estaban cantando alabanzas cuando tenían que hacer ciertas tareas, picar leña o no sé, incluso hacer su cama. Solamente tienen que recordarse a ustedes mismos muchas veces. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Rara vez los hijos obedecen por piedad, básicamente. Y de hecho, cuando son pequeños, lo hacen más por razones egocéntricas, para que no me quiten el tablet, ¿cierto? Ya un rato voy a hacerlo. Y después vuelven a hacer lo que estaban haciendo. Pero no hay en su corazón, hermano, y esto tiene que ver con nuestra propia ingenuidad de ver a hijos piadosos que realmente teman al Señor y digan, ok, ya voy a obedecer a mis padres, porque esto es justo y agradable. No digo que pueda ocurrir en algún caso, puede ocurrir, pero lo extraño y lo habitual es que los hijos hagan, ¿cierto?, las cosas por egocentrismo. No hay tal cosa como, wow,
este niño sí que es temeroso, ¿cierto? Y que obedece siempre. Claramente, hermanos, encontramos algunos hijos de hermanos que son más inclinados a obedecer porque han sido formados bajo la palabra del Señor, porque han sido disciplinados, pero la tendencia muchas veces de los hijos es hacer lo que ellos quieren. Ahora, la ingenuidad radical aquí consiste en que muchos padres corrigen la conducta de sus hijos, pero ignoran la esencia del problema, que es el corazón de los hijos. Pórtate bien. Cuando vayas al templo, no hagas desorden. Entonces, el niño aprende moralismo. No aprende, hermanos, el temor reverente que debe de tener ante Dios. Sabe que si va al jardín tiene que portarse bien. Sabe si va al hospital no tiene que hacer show. Sabe si va al supermercado no tiene que pedir lo que sabe que sus padres no le van a comprar. Y no, lo extraño es que en la iglesia parece que se desatan a veces los hijos. ¿Ha visto eso? Pero una cosa es criar hijos moralistas y la otra es llevarlos por el camino de la ley, de la verdad, de la palabra de Dios, para que un día ellos sean quebrantados por el Señor y su corazón sea cambiado. Vuelvo a insistir, a veces nuestro error es tratar de hacer a un moralista religioso, pero no llevar a nuestros hijos por el camino, instruyéndolos en la verdad de la palabra de Dios, como dice Efesios, ¿cierto? Con disciplina y amonestación del Señor. Y de hecho, muchas veces los hijos saben cómo comportarse para agradar a los padres. Ahora, hermanos, ¿en qué se observa, como dije, la crisis de autoridad? Primero, en la ignorancia negligente. ¿Y por qué negligente? Porque es una responsabilidad nuestra saber lo que dice la palabra. Y a veces somos negligentes, estamos más interesados en saber cuál fue el resultado del partido tal, o seguir la liguilla, o no sé, o el trabajo, o lo que sea, pero no estamos interesados como padres en qué dice la palabra con respecto, ¿cierto?, a cómo describe el Señor la crianza de los hijos y mi deber como padre y mi deber como madre. Pero también la negligencia, hermanos, tiene que ver con un segundo aspecto, que es la ignorancia negligente sobre la autoridad que dice ahí, normativa de la Escritura. Las Escrituras nos dan opiniones. Dios norma. Así dice el Señor. Eso queda fuera de discusión. Se acabó la discusión. A veces en la casa, ¿cierto? O en cualquier casa podemos mandar a nuestros hijos a hacer cualquier cosa, pero al tiro notamos una respuesta. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Hay una falta de esto, de quién es la norma, quién es la autoridad. ¿Cuántas veces hemos sido testigos? Y ya lo mencioné en los supermercados, cuando los hijos hacen tremendo ferrinche y ¿qué hacen los padres? No hacen nada. Y el hijo deshace, hace y deshace, y la autoridad de los padres, ¿cierto? Se ve totalmente anulada por el becerro de oro del hijo. Eso, hermanos, se da continuamente. ¿A qué me refiero entonces con que la crisis de autoridad también tiene que ver con una ignorancia de la autoridad descriptiva de la palabra de Dios? Dios describe claramente cómo es el hombre. El hombre no es bueno, el hombre es malo, hermanos. Los salmos están llenos de descripciones acerca de esta verdad. Salmo 53 dice que Dios miró desde los cielos para ver si había alguno que buscara a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Por eso Pablo repite eso en Romanos, ¿cierto? Cuando dice, ¿hay alguien que busque a Dios? Ninguno. Ahora, la ignorancia negligente sobre la autoridad normativa de la Escritura tiene que ver, hermanos, con que la palabra de Dios es inspirada y la implicancia directa de esto. Entienda esto, si la palabra de Dios es un libro inspirado por el Señor, de hecho Pablo usa una palabra ahí que él inventó, ¿cierto? Theuneutos, que significa insuflada por Dios. Dios sopló su aliento y dirigió a los autores a escribirla. No es un libro cualquiera, es un libro inspirado por el Señor. Si el y la palabra de Dios es un libro inspirado, ¿cuál es la implicancia de eso? Que es normativo, no solamente que es descriptivo, sino que también es normativo.
¿cierto? Dios es la autoridad, entonces Dios también da la norma. Esto quiere decir que las escrituras norman los criterios, opiniones y principios que tenemos que tener como creyentes cuando una madre dice, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, es tan desobediente. Bueno, eso revela una negligencia directa de los padres de ignorar lo que norman las escrituras sobre la formación de hijos, incluso sobre hijos rebeldes. Por favor, no aplicar el Antiguo Testamento, porque nos quedaríamos sin niños. Porque ¿qué pasaba con los niños rebeldes? Eran apedreados por todo el pueblo por su desobediencia. Y eso puede ser muy drástico, pero muestra lo que Dios piensa, hermanos, del pecado. Por eso es que después pasaron 2000 años y Cristo tuvo que morir, el Hijo de Dios, a causa del pecado de la humanidad. Dios no se toma, hermanos, de manera eh, sencilla, de manera superflua el pecado. Tercero, ¿en qué se observa también la crisis de autoridad? Primero, en una ignorancia, ¿cierto?, negligente sobre la autoridad descriptiva de la palabra de Dios. Entiende, hermanos, la palabra de Dios no solamente describe, sino que también me da un análisis correcto de qué es el hombre, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y de su necesidad de, no de ayuda complementaria, de una ayuda psicológica. No, el hombre necesita redención, hermanos, necesita regeneración, un cambio radical del corazón. Y eso incluye a nuestros hijos. Usted puede preguntarse, seguramente usted no tiene problema, pastor, porque usted es pastor y sus hijos son hijos de pastor. Y yo soy hijo de pastor. No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermanos. Por eso que la disciplina en nuestro hogar eh, estuvo presente y fue muy necesaria. Estoy hablando como hijo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia pecaminosa se muestra desde la más temprana edad. El no querer obedecer al Señor, el no querer hacer lo que los padres incluso nos ordenan. Tercero, la ignorancia, ¿cierto?, negligente sobre la autoridad formativa de la Escritura también es una crisis de autoridad. Y cuando digo crisis de autoridad, ¿a quién escuchamos? ¿A quién le damos la autoridad? En el día de hoy hay muchos opinólogos que dan clases que usted puede ver en internet, que dan recetas, ¿cierto? Y muchas veces preferimos escuchar a aquellas personas y no la palabra de Dios. Entonces, por eso la pregunta es, ¿quién es la autoridad? Es bueno entenderlo. Dios es la autoridad. Él ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Los profetas llegan a decir, incluso en un punto de corrupción total del hombre, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero Dios no cambia y su palabra no cambia. Por eso, hermanos, como creyente, en primer lugar, usted tiene que definir bien es la autoridad en la crianza de sus hijos. La psicología, ¿cierto? O la palabra de Dios. Lo que prescriben, ¿cierto?, los educadores o lo que Dios dice. Y como creyentes, si creemos en la palabra de Dios, nuestra única autoridad va a ser la palabra del Señor. Ahora, ¿a qué me refiero, hermanos, con que la crisis de autoridad también se ve en la ignorancia negligente sobre la autoridad formativa de las palabras? Miren que el texto que acabamos de leer, Pablo a Timoteo le dice, cierto, toda escritura es inspirada por Dios, pero si leo desde el 14 en adelante, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esa palabra persuadir es muy interesante, porque habla de que habla de la convicción del corazón. Cuando alguien está persuadido, tú no lo sacas de ahí. ¿Y de qué estaba persuadido Timoteo? Dice el texto, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y noten, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué más saben nuestros hijos en el día de hoy si le preguntamos? ¿Saben más de los monitos animados, de los juegos de línea o de la palabra de Dios? Después nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Si pasan horas tras un computador o horas tras un tablet y tras un juego.
¿Te sabes un versículo bíblico? En nuestra generación era casi una obligación aprenderse versículos bíblicos. Pregúntale a tu hijo, ¿te sabes algún versículo bíblico de memoria? Hermanos, de a poco uno va perdiendo, ¿cierto?, el norte en este sentido, de lo que es relevante e importante. Pablo dijo, insisto, pero persiste tú, Timoteo, en lo que se aprendió y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer lo opuesto a alguien que es necio, sabio. Y después dice, toda la escritura, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, noten, para enseñar, para redarguir, y la palabra redarguir significa no, estás equivocado, no es así, significa esto, o esto es lo que Dios quiere decir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ese niño llegue a ser un hombre de Dios completo, esa es la idea de perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Un niño indisciplinado es un adulto, hermanos, tristemente, que no se somete a la palabra del Señor. Un adulto rebelde, un adulto que no acepta la corrección o simplemente que ignora la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo estaba enseñándole que la palabra de Dios no solo es la autoridad normativa final de todo asunto, que describe con precisión al hombre, sino que también inspirada o fue inspirada para formar y de hecho reformar al hombre, lo que incluye a los niños. Hermanos, entiendan ustedes que la palabra de Dios no solamente informa acerca de quién es Dios, sino nos forma. Disculpe la aliteración, nos forma y nos reforma también. Yo pensaba antes así, pero la palabra me trajo luz sobre este asunto y ahora creo de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra es la autoridad y norma, describe y prescribe lo que Dios desea. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el problema preliminar que tenemos como padres para tener hijos piadosos? Y yo no sé si ustedes quieren tener hijos piadosos o quieren tener hijos rebeldes. Porque si uno pregunta eso, entonces, ¿por qué no corriges a tus hijos? No, pastor, yo quiero que mis hijos sean buenos hijos del Señor y todo, pero no estás corrigiendo a tus hijos. Y a veces todos los domingos somos testigos de ese desorden, de esa falta de autoridad. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y oídos sordos. ¿Cuál es el problema preliminar que tenemos como padre? Ignoramos la palabra de Dios en tres sentidos. Ese es el problema. Hermanos, el problema que tenemos que definir y usted tiene que tomar en serio es la autoridad descriptiva de la palabra de Dios, la autoridad normativa y la autoridad formativa de Dios. Si usted no está convencido de eso, es difícil que florezca una familia que honre y que tema al Señor. Por eso que esta mañana, hermanos, el tema no es tan extenso, sino es introductorio para establecer justamente la respuesta al problema de la crisis de autoridad. Primer punto entonces, la urgencia de criar hijos piadosos, ¿cierto? Tratando la cuestión de la autoridad. Y aquí hay una pequeña declaración. Si queremos tener hijos piadosos, debemos creer y considerar primero, ¿qué cosa? La autoridad descriptiva de la palabra del Señor. Déjenme explicarles este primer punto. La autoridad descriptiva tiene que ver con el diagnóstico que el Señor hace en su palabra del hombre, de la humanidad, de cualquier aspecto de la vida conductual, moral y ética. Da las razones a propósito de describir de por qué ocurren las cosas. La mayoría de los creyentes reconocen que la escritura es la palabra de Dios, pero a veces han creído que el problema de la desobediencia de su hijo se debe a que el psicólogo del colegio lo diagnosticó con TND. TND, qué increíble. El manual de diagnóstico, cierto, psiquiátrico del DMS, cierto, que ya está, no sé si en su novena edición, dice o llama al niño desobediente o lo aplica o lo etiqueta con un trastorno de negatividad desafiante. ¿Ha escuchado eso?
Bueno, según el DMS, se caracteriza por un patrón persistente de negatividad, desafío y desobediencia y hostilidad a la figura de la autoridad. En otras palabras, si el niño pierde la calma con facilidad, es desafiante y disputador frente a la autoridad y culpa a otros de su mal comportamiento, entonces él tiene un PND. Hermanos, ¿qué dice la escritura sobre eso? Increíble que el tratamiento para este tipo de niños es aprender cómo desarrollar interacciones familiares positivas y manejar comportamientos problemáticos. Pórtate bien, Juanito, pórtate bien. Vamos a ir a visitar a unos primos. Pórtate bien, por favor. Te voy a regalar tanto para que te portes bien. También dentro de los diagnósticos, incluso llegan al nivel de que si ese niño a lo mejor necesita terapia y a veces quizás medicamentos para que obedezca. ¿Cuál es la descripción, hermanos, autoritativa de la Escritura? Abran su Biblia en Génesis 4, por favor. Vamos a leer un par de versículos, no quiero leer todo. Génesis capítulo 4, versículo 5. El Antiguo Testamento no solo describe, también está de una u otra manera indicándonos qué es lo que está pasando detrás del escenario, qué hay en el corazón de las personas. Génesis 4:5 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice el texto? Y se ensañó, dice eso, ¿cierto? Y se ensañó, y el texto hebreo usa un término normal para esta descripción. Se enojó, aunque lo dice después, en gran manera. Esa, esa expresión adverbial tiene que decir que no solamente se enojó, se airó en gran manera y decayó su semblante. 8. Noten lo que llevó este gran enojo a hacer, o cuál fue el resultado de ese enojo. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. ¿Y qué pasó? Y lo mató. A veces vemos la ira, hermanos, como algo sencillo, pero la ira es algo totalmente pecaminoso. El Nuevo Testamento por eso dice, quítense de vosotros toda ira y maledicencia. Es un imperativo urgente. No tienes que estar gritando en el hogar para que te obedezcan. Si tú empiezas a gritar es porque ya perdiste toda la autoridad. Es increíble que cuando recordamos la educación de los padres solamente miraban, se daban vuelta. No sé qué había en esa mirada, no tengo qué podría haber pasado, pero ¿qué pasaba con los hijos? En tres tiempos ordenaditos. ¿Saben, hermano? Eso tiene que ver con la autoridad de los padres. Los hijos sabían que si desobedecían, se iban a encontrar con un juicio de parte de los padres. Porque lo que decían los padres, ellos lo cumplían. Te voy a castigar. A veces dicen los padres. Y los hijos se ríen solos porque saben cómo son los castigos de los padres modernos, ¿cierto? Pero antiguamente eso no ocurría, hermano. Miren lo que está diciendo aquí el autor, Caín, en un cierto estallido de ira. Por eso que la ira no es algo que debamos mirar, hermanos, con superficialidad. La ira es una bomba. Vayan a Primera de Juan capítulo 3. ¿Cómo explica Juan este caso? En el Nuevo Testamento, uno de los últimos libros, o cartas más bien dicho. Primera de Juan 3, 11 al 12. Primera de Juan 3, 11 al 12. Primera de Juan 3, 11 al 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y noten a quién saca a relucir el apóstol Juan. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano eran justas. La palabra del Señor describe el corazón de ambos en la manera en que ellos hacían las cosas. Abel comprendió que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo lo comprendió si la ley todavía no se daba? Aprendió que sus padres, cuando fueron expulsados del huerto del Edén, Dios tuvo que cubrir a sus padres, ¿cierto? Por medio de la muerte de un animal. Y él fue comprendiendo por la tradición oral, se subentiende, que por supuesto el pecado debe ser corregido y el pecado ante Dios es algo gravísimo. Pero Juan nos dice aquí, no como a Caín, que era del maligno, tenía un corazón malo. No solamente era una molestia, y a veces nosotros podemos tener molestias, hermanos, que permanecen un día, 2 días, 3 días. Cuidado con eso no es un buen síntoma. Por eso el texto dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, pero también dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Ahora su Biblia en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Estamos viendo la autoridad descriptiva de las Escrituras. La Biblia ya califica, ¿cierto?, las conductas. El caso de Caín, ¿por qué mató a su hermano? Porque era malo, porque tenía un corazón, ¿cierto?, entenebrecido y porque literalmente era del maligno. Pero, ¿qué dice Jeremías 17:9? Lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. Engañoso es, así que cuidado cuando te digan, te amo con todo mi corazón. Wow. Engañoso es el corazón, dice el texto, más que todas las cosas. ¿Y qué más dice en su Biblia? Perverso. Hermano, ¿usted sabe lo que significa la palabra perverso? Pervertido. De hecho, el texto hebreo usa un término que quiere decir que es incorregible. Vuelvo a repetir, engañoso es el corazón. No, mi hijo siempre me dice la verdad. Sí, puede ser, pero ten cuidado. La Biblia describe el corazón como engañoso más que cualquier otra cosa. Y de hecho, el texto sigue diciéndolo. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta retórica que quiere decir solo Dios lo conoce. A veces podemos confiar en personas por años y de repente encontramos, ¿cierto?, una tremenda sorpresa. Ayer me escribió un hermano, un pastor, y me dijo, ¿supiste lo que le pasó tal pastor? Pastor famoso, abandonó a sus hijos, apellido Urbán. Desconozco los matices, no quiero juzgar más allá de la situación, pero un pastor que constantemente predicaba la palabra de Dios, pastor reformado, tenía muy buenas predicaciones, aunque no compartimos, por supuesto, las tesis reformadas en cierto sentido, pero tenía muy buenas predicaciones. ¿Qué pasó? Abandonó a sus 3 hijos. Recordar lo que le pasó a Harris, George Harris se llamaba, ¿cierto? También abandonó el cristianismo después de haber predicado tanto tiempo y después abrazó el homosexualismo. ¿Cómo entender eso? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, yo puedo mantener cierto moralismo, que moralismo oh, que se porta bien esa persona, que es educado, que es piadoso. Pero el moralismo no tiene poder inherente para sustentar una vida en santidad, a menos que Dios transforme tu corazón. Por eso nuestros hijos necesitan, hermano, corrección y disciplina, porque necesitan que Dios les dé un corazón nuevo, que tema al Señor. Marcos 7, si quiere vaya ahí, Marcos 7, 21 en adelante. Jesús lo vuelve a repetir y vemos una coherencia total en las escrituras. Todos están en la misma línea. Génesis describe el problema de Caín
El problema era su corazón. El problema, él era del maligno. Jeremías, un profeta que escribe en un contexto en donde nadie quería escucharlo, él describe muy bien esta situación del corazón. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, e irremediable, e incurable. ¿Cuál es el problema del corazón de acuerdo al propio Señor Jesucristo? Marcos 7:21. ¿No es la sociedad? Había una canción que decía, el mundo me ha hecho así, no me acuerdo cómo se llamaba, los más antiguos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, se ríen algunos. ¿Ah? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Miren qué interesante. Miren lo que dice el Señor, porque de dentro, no de afuera, de dentro del corazón de los hombres, y eso incluye a los niños, salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. No sé si ha ido usted a un grupo de niños y de hecho puede ir a la sala cuando están los chiquititos jugando abajo y a veces las madres se alegran, hoy mi hija es una líder innata. ¿Y sabes cómo aplica ese liderazgo tu hija? ¿Has escuchado esos argumentos? Por medio de la violencia, pues, por medio de imponerse entre los demás, porque como tiene carácter mi hija, y es bueno que tenga carácter para que se defienda ante esta sociedad. Sí, sí, es bueno que tenga carácter, pero no para humillar a otros. El texto dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, ¿dónde salen? Aquí en el corazón, hermanos. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia. Hermano, qué triste, esto se da mucho a veces en la iglesia. No en esta iglesia, por supuesto. Espero, ¿cierto? La calumnia, el hablar mal de otros, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y a todo lo que está a su alrededor. ¿Cuál es el problema, hermano? La descripción del Señor en su palabra es muy clara. Pero el punto es, ¿usted cree en esto, hermano? Eso yo no lo sé. Porque estamos viendo que la negligencia nuestra es ignorar la autoridad descriptiva de la palabra del Señor. O crees en la psicología, o crees, ¿cierto?, en el concepto humanista, o crees en lo que Dios dice acerca del hombre. Podemos justificar muchas cosas, pero cuando vamos a la palabra del Señor, hermanos, es muy diferente. Un niño, si un niño hay que hablarles una, dos, tres, cuatro, seis, siete veces, no tiene un problema de, ¿qué le podemos denominar? Inventemos una etiqueta. Pérdida de audición, no sé. Cuando tu hijo no es sordo para nada. Si un niño no obedece a la primera, a la segunda, a la tercera, no es porque está sordo, hermanos. Con excepción seguramente de alguien que sí puede llegar a hacerlo, sino que es rebelde simplemente. No hace caso o hace caso omiso, obviamente, de la voz del Padre. Que él no lo entienda es algo normal. Que los padres lo pasen por alto es prevaricación directa a la palabra de Dios. Y la prevaricación es una palabra un poco extraña, pero se utiliza muchas veces de los jueces. Juez González prevaricó. Y hace ciertos días por ahí vimos un ejemplo gráfico de una jueza que faltó a su deber, que no era dejar libre a un sicario, sino que ¿qué era lo que se esperaba? Dar justicia. La prevaricación tiene que ver con faltar al deber. Como padres faltamos al deber cuando pasamos por alto los problemas. A veces el padre llega cansado a la casa y la mamá tiene una lista con quejas, ¿cierto? ¿Y qué hace el padre muchas veces? Ah, velo tú. Error, error tremendo. Hermanos, teológicamente, esto es lo que el Concilio de Dort en el siglo XVI tuvo que poner en alto frente a los que defendían el libre albedrío. Y aquí me retraigo a la historia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? No, si el hombre tiene libre albedrío. ¿Quiénes eran ellos? Los remonstrantes o los arminianos. Jacobo Arminio dijo, no, no, el hombre no le afectó tanto el pecado. No, 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 no.
No, si el hombre puede, tiene, como dice el catolicismo romano, tiene una chispa adentro que hay que soplarla de bien. Sin embargo, hermanos, lo que se conoce como calvinismo básicamente es lo que la palabra enseña. Dogmáticamente, desde el punto de vista de la historia, ya se llama calvinismo, pero eso es más bien pablismo o Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Porque el hombre es un esclavo del pecado. Y la respuesta de los fariseos en el contexto, ¿y de qué? ¿Por qué estás hablando tú de ser libre? Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes me obedecerían, pero lo único que quieren hacer ustedes es matarme. Igual que Caín. Efesios dice que Él os dio vida cuando, ¿se acuerdan? Cuando ustedes estaban muertos, no tenían la antena espiritual para escuchar la voz de Dios. No le interesaba nada lo de Dios, pero Dios lo atrajo hacia sí, le dio oídos para escuchar y transformó su corazón para someterse a la voluntad de Dios y a su palabra. Hermanos, nuestros hijos necesitan ese tipo de conversión, no necesitan moralismo religioso. Segundo, si queremos tener hijos piadosos, debemos considerar la autoridad descriptiva de la palabra de Dios, pero también la autoridad normativa de la palabra de Dios. La autoridad normativa tiene que ver con regulaciones, con lo que es correcto, con lo que es legal, en cierto sentido, aunque lo legal tiene que ver con lo jurídico también, pero Dios también es juez. Lo normativo tiene que ver con lo que Dios prescribe. Vivimos en un mundo normado por reglas, por protocolos, por leyes. Bueno, hermanos, la palabra de Dios no solo propone, advierte, alumbra, sino que también norma lo que es permitido, lo que se debe y no debe hacerse. Déjeme darle una lluvia de versículos, ¿cierto? Que claramente se observan en las escrituras. Génesis 2:16, no necesitan buscarlo, si quieren anotarlo, lo pueden hacer. Génesis 2:16 dice, y sugirió Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bien, dice así el texto, y sugirió Dios o mandó Dios. Ya, eso es normativo. Dios norma. Dios no es ambiguo. No coman de este árbol normativo. Éxodo 25:8. Después de que Israel, ¿cierto?, sale de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios les ordena hacer algo. Versículo 8 del capítulo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios no mandó a Moisés a hacer, ¿cierto?, una terna de contratistas de la época. No, no, no. Dios era el jefe y él dijo, mira, las medidas van a ser estas, este es el modelo, así lo vas a hacer. Todo estaba normado por una razón específica. Dios estaba ordenándolo. Génesis 6:13 al 15 dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo el ser, de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Noten como norma Dios aquí. Hazte un arca de madera de gofer. Pero el pino más barato, Señor. No sé. ¿Cuál era la orden? Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la cafalatarás con brea por dentro y por fuera. Mira, Dios pensó hasta en eso. Calafatear significa cubrir con una especie de líquido como brea para que el agua, por supuesto, no entrase. Y Dios le dice, calafatealo por dentro y por fuera. ¿Por qué Dios se instruye de esa manera? ¿Cómo toma Noé, hermanos, esta instrucción? Como una norma. En Deuteronomio 6, recuerden que la palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley. Deutero, segundo, nomos, ley. A la segunda generación
Recuerden que la primera generación murieron todos ¿por qué murieron todos? ¿Se acuerdan? ¿Porque pasaron a la jubilación? No, por desobedientes murieron. Y Dios tiene que repetir la ley y dice en Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué es eso? Eso es lo que estamos viendo ahí, la autoridad normativa de las escrituras. Dios norma, prescribe, no es ambiguo. Vean lo que véanlo como ustedes quieran ahí, hagan una votación democrática. No, Dios decide y punto. Si nos saltamos al Nuevo Testamento, Primera Timoteo 3:1 y 2, miren, Primera Timoteo 3:1 y 2. Palabra fiel, dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y esa palabra ahí es un deber, básicamente, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué es eso? ¿Es una sugerencia o es normativo? Díganme ustedes, es normativo. ¿Por qué nosotros no tenemos, y conversamos con unos hermanos el otro día, por qué no hay una hermana predicando aquí o una hermana dirigiendo? Es porque la palabra del Señor lo norma, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Dice claramente en las epístolas pastorales. Y eso no quiere decir que la mujer sea menor que el hombre. De hecho, les aseguro que las mujeres en muchos casos son más sabias que los hombres, y me incluyo. Pero en la iglesia, en el culto público, Dios desea que haya un orden específico. Así como en el hogar, ¿cierto? La cabeza de la iglesia, ¿quién es? ¿El Papa? No, no, no. Cristo es la cabeza y Pablo en Efesios dice, así como Cristo es cabeza del hogar, ¿quién es cabeza del hogar en la casa? El hombre es cabeza del hogar, pero la mujer es la reina, ¿cierto? Hermanos, no es un tema de valores. La mujer no vale menos, vale lo mismo que el hombre ante los ojos de Dios. Pero los roles Dios los estableció. Cambie usted ese principio y va a tener problemas. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué pasa cuando en el hogar los roles están cambiados? El hombre es sumiso y la mujer es autoritativa y toma las decisiones. Siempre hay problemas. ¿Por qué? No por una cuestión cultural, sino porque es un principio establecido en las escrituras. Viola un principio y te vas a encontrar con las consecuencias. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare también, eso va a cosechar. Entonces, si siembras peleas, discusiones, entonces no te preguntes después por qué te estás divorciando. Bueno, antes de eso la palabra es mucho más clara y dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a veces hacemos caso omiso a eso, hasta que experimentamos los fracasos. ¿Vale la pena obedecer al Señor? Otros versículos, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es normativo, hermano. No, es que yo tengo que decirlo. ¿Has escuchado gente así o no? No, no, es que yo tengo que decir lo que yo... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Si lo que yo voy a decir no va a edificar, mejor me callo. Y podemos contextualizar este versículo. Ninguna palabra corrompida publiques en redes sociales. ¿Sí o no? Si no, publica algo que edifique. No reclamos, no denuncias, no vulgaridades. Colosenses 3:1 al 2 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si Dios te cambió, si Dios transformó tu corazón, entonces no pierdas el tiempo haciendo cosas que no van en beneficio de tu vida espiritual. ¿Qué libro estás leyendo de la Escritura? Debería ser una pregunta que yo podría hacerle a todos ustedes. ¿En qué libro van? No, 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 pastor, vamos en la séptima temporada de...
Bueno, si puedes haber resucitado, buscar las cosas de arriba. No estoy diciendo que sea malo divertirte, despejarte un poco. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Eso es normativo. ¿Cuesta hacerlo? Sí, cuesta hacerlo. Desde el liderazgo, hermanos, hemos tenido harto trabajo este último tiempo conversando con hermanos y no es fácil, pero es un mandamiento normativo de las Escrituras. Por eso nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque un día vamos a dar cuenta al Señor. Hermanos, la palabra de Dios no solo es un libro que describe con exactitud la condición del hombre, del mundo, de lo que va a ocurrir los últimos días, sino también norma la conducta de los creyentes, prescribe cómo debe conducirse un esposo, una esposa, y aún más regula la manera en que debemos dar culto al Señor, pero también norma la manera en que debemos formar a nuestros hijos. Busque Proverbios 1, por favor. Y solamente como una introducción, no quiero meterme en profundidad. Solo un versículo. Miren qué interesante. Uno podría preguntarse, ¿norma la escritura la formación de los hijos? Por supuesto, hay muchos versículos, no los vamos a ver hoy día. Solo un ejemplo aquí, o dos ejemplos. Proverbios capítulo 1, 8 y 9, antes de pasar al último punto. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Qué precioso versículo, especialmente en la última parte. Y yo en la semana no podía no darme cuenta que el autor hace una distinción interesante aquí en el texto. Miren lo que el padre hace. ¿El padre qué hace? De acuerdo a Proverbios 1:8, instruye. ¿Qué hace la madre? Habla de dirección como guía. Pero ¿saben qué? Es muy interesante porque el texto hebreo está refiriéndose a otras cosas. Cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción usa la palabra musar en hebreo, que significa castigo, incluso reprensión. Y cuando se refiere a la palabra dirección, wow, dice, y no desprecies la instrucción, ¿cierto? O la norma o la ley, porque la palabra que se usa aquí, ¿cierto? Es una palabra que tiene que ver con la Torá. Según este texto, la mujer es la que instruye, es la que enseña la ley a los hijos. Muy interesante. Usa la palabra Torá. Y Torá es lo que llaman, ¿cierto? Los judíos el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Muy, muy interesante, me llamó la atención. Bueno, a veces en las realidades de nuestros contextos sucede eso. Los padres tienen que salir y a veces tienen que llegar, ¿cierto? Un par de días a la casa y ¿qué hace la madre mientras tanto? Es lo que hacen todos los que hacen en homeschool. ¿Quién enseña? No, los padres quizás no enseñan en homeschool. Quizás mayoritariamente son las madres que hacen eso, ¿no? Pero de la educación cristiana, es interesante que este texto revela que las mujeres eran las encargadas de enseñar la ley de Dios a sus hijos. Y les pregunto, ¿quiénes enseñaron a Timoteo la palabra del Señor? Su mamá y su abuela. Qué interesante. Vamos a profundizar más en eso después. Pero miren el resultado. Oye, hijo mío, la instrucción, castigo o reprensión de tu padre, y no desprecies la instrucción, la norma y la ley de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Es una expresión metafórica, ¿cierto? Un poco retórica, simbólica de vas a tener buena fama, vas a ser mirado de buena manera. ¿Y por qué? Porque fuiste instruido, reprendido, incluso castigado cuando tenías que ser castigado. Y tu madre hizo un papel fenomenal enseñándote la palabra del Señor. Proverbios 23:13 dice, búsquenlo por favor, quiero que lean ese texto. Proverbios 23:13.
Una de las razones de por qué empezó el alegorismo o la alegorización en los primeros padres de la iglesia era para defender la dignidad de Dios, porque veían en el Antiguo Testamento declaraciones como mata a todos, niños, animales, y muchos padres de la iglesia no concebían a un Dios que fuera así, lo veían como un Dios cruel, y empezaron a alegorizar las escrituras diciendo, no, esto se refiere a la acto espiritual. Agustín de Hipona fue uno de los mayores, ¿cierto?, en dar ese pie, en fomentar la interpretación alegórica de las escrituras. Este texto puede parecer fuerte por lo que dice. No lo vamos a interpretar alegóricamente, sino como debemos hacerlo, literalmente, porque esa es la intención del autor. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Y la palabra castigar, ¿cierto? La palabra hebrea incluso significa literalmente golpear. Hermano, eso entiende que usted no va a descargar toda su rabia con su hijo, pero un par de palmadas, ¿cierto? Atrás, bien fuerte. ¡Wow! Ayuda mucho, ayuda mucho. Insisto, porque hay un equilibrio también. El Nuevo Testamento dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Vamos a verlo después también. Pero el texto claramente dice, no rehuses corregir al muchacho. Y a veces, ¿quiénes tienen ese problema mayormente? Las madres. No, pero no lo castigues. Hermano, hermanas, tu hijo a veces necesita unas buenas palmadas. No impidas eso, porque Dios es el que está haciéndolo. Estamos viendo aquí la autoridad normativa. Dios norma esto. ¿Dios sabe más que tú? ¿O tú sabes más que Dios, perdón? No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Miren qué interesante. Un hijo formado en disciplina, producto de eso, va a tener temor al Señor. Y cuando sea grande, la tendencia va a ser inclinarse al Señor, buscar al Señor y no perderse como alguien que nunca fue corregido. Finalmente, hermanos, si queremos tener hijos piadosos, debemos creer y considerar la autoridad formativa de la palabra de Dios. No tienes que ir a la biblioteca buscando cómo formar a tu hijo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está todo eso? Está aquí. Aquí está el libro de instrucción para formar a tus hijos. Aún los que no tienen hijos, por alguna razón Dios quizás no permite que tengas hijos porque tienes un desorden en tu cabeza. Primero Dios quiere que ordenes tu corazón. Primero Dios desea a lo mejor en casos de que no tengas hijos, que primero entiendas qué significa tener hijos. Porque saben ustedes que los hijos, según la palabra de Dios, no son nuestros, son de quién? Son del Señor. Y Dios en su gracia nos presta por un tiempo a nuestros hijos, ¿cierto? Y si los amamos, hermanos, entonces vamos a hacer lo que Dios nos dice. Termino con este último punto. Si queremos tener hijos piadosos, debemos considerar la autoridad formativa. La autoridad formativa de las Escrituras nos enseña en que ellas no solo tienen el poder de transformar el corazón de nuestros hijos, principalmente los hace sabios. Busquen Salmo 19, miren, lo hemos leído, lo hemos cantado, de hecho, pero miren los beneficios que tiene la Escritura en nosotros mismos y en el corazón. Salmos 19, versículos 7 al 8. La Torá de Yahvé, eso dice el texto hebreo, ¿es cierto? La ley de Jehová, ¿cómo es? Es perfecta. ¿Qué capacidad tiene? Convierte el alma. Entonces expone a tus hijos a las escrituras. Expone a tus hijos a la palabra del Señor. Conversa con tus hijos acerca de la palabra. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, al ir a jugar fútbol, donde vaya que vayas. Habla de la palabra con ellos. ¿Por qué? Porque la ley es capaz de transformar el corazón de nuestros hijos. No solamente el de nuestros hijos, por supuesto, sino el nuestro.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, también lo que Dios dice, es fiel, que hace sabio a quién. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener hijos sabios? La escritura. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quieres tener gozo en el Señor? Lee las escrituras. El precepto, que es un sinónimo de mandamiento de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. Y esto en especial cuando los hijos son adolescentes, porque en la adolescencia ocurre algo tan especial. Los adolescentes como que adquieren una sabiduría, pero increíble. Saben más que los padres, ¿cierto? Es que papá, tú no entiendes. Mamá, tú no entiendes esto. Miren lo que dice este texto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuestros hijos necesitan ver con la luz de la palabra de Dios. A veces no vemos, hermanos, no vemos la realidad, pero la palabra de Dios nos ayuda. Déjenme leerles, si quieren acompañarme, a Jueces capítulo 2, 8. Jueces capítulo 2, 8. Jueces capítulo 2, Antiguo Testamento. Jueces capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pero murió Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Murió Josué y se levantó después otra generación, y el texto lo dice claramente, que no conocía a Jehová, ni lo que Jehová había hecho. ¿Saben cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Miren lo que dice el 16 y el 17. Y Jehová levantó jueces o libertadores que librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Hermanos, es trágico no enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Qué haces en la semana? ¿Tienes tiempo para ellos? Hay una cosa que se aprendió muchas veces de los misioneros, que fue hacer los devocionales. Bueno, es algo que aparece claramente en las Escrituras. Es una forma de juntar a tu familia y leer la palabra del Señor, explicarle la verdad de Dios. Si el padre no puede hacerlo, bueno, la madre es responsable de hacerlo. El texto claramente dice que después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Hermanos, ¿de quién era la culpa? Específicamente de que se haya levantado una generación que no conocía al Señor. ¿De la escuela dominical o de los padres? Hermanos, esa fue una responsabilidad concretamente de los padres. ¿Quiénes debían haber enseñado sus mandamientos? La intención de Dios es clara, incluso antes de la formalización de la ley, porque le dijo a Abraham lo siguiente en Romanos capítulo 4, 11. Porque yo sé que mandará, a Génesis 18, 19, perdón, porque yo sé que mandará a sus hijos, Dios le dijo a Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todas las cosas buenas, las bendiciones, Dios las iba a traer si él hacía esa parte. Enseña a tus hijos la palabra de Dios.
Pero la historia revela una y otra vez que el pueblo abandonó, hermanos, su responsabilidad, especialmente los padres. Los participantes directos de la formación, obviamente, del pueblo eran los padres. Por eso los judíos también llamaban a sus hijos después, cuando cumplían 13 años, ¿cierto? Los llamaban Ben Mishpat o Bar Mishpat. Mishpat tiene que ver con la palabra mandamiento. Ben es hijo, o sea, hijo del mandamiento, porque eran considerados desde los 12 años adultos y ellos tenían que aprender la Torá o la ley de Dios. Hermanos, ¿qué decía nuestro texto principal? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ese niño llegue a ser un hombre perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para servir al Señor. Hermanos, uno de los propósitos como padres cristianos debe ser no solo que nuestros hijos puedan ser profesionales, principalmente que sean hijos del Señor. Si tú estás pensando solo en lo profesional, has fracasado como padre, porque tu hijo se va a ir a la perdición si no tiene un encuentro con el Señor. Termino, hermanos, diciendo lo siguiente. Jamás tendremos hijos piadosos si no creemos en la autoridad de las Escrituras, en sus aspectos esenciales, en la autoridad descriptiva de la palabra de Dios, en la autoridad normativa y en la autoridad formativa de la palabra de Dios. ¿Por qué quise empezar diciendo, hablando sobre este tema? Es porque parece tan extraño que en este tiempo todavía no confiemos plenamente en que la palabra del Señor, solo la palabra del Señor, es suficiente para formar a nuestros hijos. Hermanos, no necesitamos más que la palabra del Señor. Hay buenos libros, por supuesto, pero no necesitamos la psicología secular para criar a nuestros hijos. Todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, como dice justamente el pasaje que leímos al principio, es útil para corregir, para instruir, para redarguir e instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Con el propósito de que sean hombres que adoren al Señor, que traigan honra al Señor y que sean hombres de testimonio. Oremos al Señor. Señor, por favor, ayúdanos a tener un alto concepto de tu palabra. Uno de los grandes errores de cualquier persona que ha fallado en esto es que en algún momento abandonó la autoridad de tu palabra. Señor, cuando hablamos de autoridad significa que tú eres el dueño, que a ti debemos obedecerte. Pero esa autoridad, Padre, no es ambigua, no es etérea. Esa autoridad, como hemos visto en esta mañana, describe la condición real de las cosas, describe por qué el mundo está como está, pero también norma lo que tú deseas. Tú no eres un ídolo que no habla, que no escucha, todo lo contrario. Tú nos hablas por medio de tu palabra, y tu palabra vino y se hizo carne en la persona de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, y nos hablaste por medio de él tu palabra y tu voluntad. Dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tristemente a veces no lo hacemos. Señora, ayúdanos a entender que esa autoridad no solo es descriptiva, normativa, sino también formativa, que nos ayuda a formar a hijos piadosos. El punto es, ¿creemos o no creemos en la suficiencia de tu palabra cuando ella es completa y no necesita ni un complemento? Señor, que mis hermanos tengan esa convicción, porque no necesitan, Padre, una escuela secular para criar hijos. Necesitamos volver a tu palabra y tomarla en serio. En el nombre de Jesús. Amén.